El viento helado golpeaba las piedras de un desierto desolado, arrastrando consigo un eco que parecía venir del fondo de la tierra misma. En medio de esa soledad, un anciano de barba blanca y ojos desgastados por el tiempo, miraba al cielo con una mezcla de desafío y desesperación. Era Job, un hombre cuya vida había sido reducida a ruinas por una serie de calamidades que parecían no tener fin. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus amigos que lo rodeaban con palabras de consuelo y reproche, era que ese día cambiaría no solo su vida, sino la comprensión del mundo que lo rodeaba. Fue entonces cuando una voz resonó desde el torbellino. No era el viento ni los truenos, era algo más profundo, algo que atravesaba el alma misma. Era la voz de Dios. Pero en lugar de consuelo o respuestas, lo que Job escuchó fue una pregunta que lo dejaría sin aliento. ¿Podrás tú sacar al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41. El nombre, Leviatán, cayó como un peso muerto en el aire. Los ojos de los amigos de Job se agrandaron y un silencio casi sobrenatural envolvió el lugar. Aquellos hombres sabían que no era una simple criatura marina lo que Dios describía. El Leviatán no era un animal ordinario, era un ser que había habitado en las leyendas y los miedos más profundos de su pueblo. Lo que Job escuchó a continuación fue una descripción aterradora, tan vívida que parecía que el Leviatán estaba presente, acechando entre las sombras del desierto. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá estar delante de mí? La voz de Dios pintó una imagen de una bestia que escupía fuego, cuyos ojos eran como el resplandor del amanecer, y cuya mera presencia hacía temblar a los guerreros más valientes. El Leviatán era el caos encarnado, un símbolo de poder indomable, una fuerza que ningún ser humano podía dominar. El relato de Dios estaba impregnado de misterio. El Leviatán no era simplemente una criatura de las profundidades, representaba algo más, algo que Job apenas comenzaba a comprender. Semanas después, Job no podía sacar de su mente las palabras de Dios. Cada noche, soñaba con un vasto océano que parecía no tener fin. En esos sueños, algo se movía bajo las olas, algo inmenso y antiguo que parecía observarlo. Sus amigos le decían que dejara el tema, que se enfocara en reconstruir su vida, pero Job sentía una compulsión inexplicable. Había algo que Dios no había dicho, algo que estaba implícito en la mención del Leviatán, y Job estaba decidido a descubrirlo. Un anciano del pueblo habló en voz baja una noche mientras el fuego crepitaba en la oscuridad. Hay un lugar, una cueva en la costa donde dicen que las aguas son tan profundas que no tienen fondo. Algunos pescadores juran haber visto sombras allí, formas que no pertenecen a este mundo. Y si buscas respuestas sobre el Leviatán, quizás debas empezar allí. Las olas golpeaban las rocas con furia, y el aire estaba impregnado de sal. La cueva era tal como la habían descrito, una abertura oscura en el corazón de un acantilado, con agua que se extendía hacia lo desconocido. Mientras se adentraba en la cueva, el sonido de las olas parecía transformarse en un latido, como si algo vivo lo estuviera esperando. Dentro de la cueva, Job encontró marcas en las paredes, dibujos antiguos que representaban figuras humanas enfrentándose a una criatura colosal. Había llamas, agua y una sensación de caos en cada trazo. Una inscripción, escrita en un idioma que apenas podía entender, decía: quien busque al Leviatán hallará su fin. A pesar de las advertencias, Job continuó. Llevaba una lámpara, pero la luz parecía ser devorada por la oscuridad. El agua a sus pies estaba helada, y el aire se volvía más denso con cada paso. De repente, el silencio fue roto por un sonido gutural, como un rugido distante. Job se detuvo. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Algo en su interior le decía que debía seguir. Al final de la cueva, el agua formaba una laguna subterránea. Job se acercó al borde, y entonces lo vio. Primero fueron los ojos, dos orbes brillantes que parecían contener el amanecer y el anochecer al mismo tiempo. Luego, la forma comenzó a emerger. Era una criatura de proporciones inimaginables, su cuerpo cubierto de escamas que reflejaban la poca luz como si fueran espejos. El Leviatán no era solo grande, era majestuoso y aterrador en igual medida.
Job sintió que sus piernas flaqueaban, pero no podía apartar la mirada. El leviatán lo observó y en ese momento, Job entendió algo que no había comprendido antes. Esta criatura no era malvada, pero tampoco era buena. Era caos puro, una fuerza de la naturaleza que existía más allá del entendimiento humano. Job recordó las palabras de Dios. ¿Quién podrá abrir las puertas de su rostro? Su aliento enciende carbones, y de su boca sale llama. Job 41, 14, 21. El leviatán rugió, y la cueva pareció temblar. Job no sabía si era el fin o un nuevo comienzo, pero en ese momento sintió una paz extraña. Sabía que estaba frente a algo que no podía ser controlado, pero también entendió que no necesitaba hacerlo. Era una manifestación del poder de Dios, un recordatorio de que había cosas que el hombre no debía intentar dominar. Cuando Job salió de la cueva, el sol estaba comenzando a salir. Las olas parecían más calmadas y el viento llevaba un olor a frescura que antes no había notado. Había cambiado. Ya no buscaba respuestas ni justicia para las desgracias que había sufrido. Había visto el rostro del caos y había comprendido su lugar en el vasto diseño del universo. Al regresar a su hogar, Job nunca habló del leviatán, pero en sus ojos había una sabiduría que nadie podía explicar. Entendió que el leviatán no era solo una criatura. Era un recordatorio de que el mundo es vasto, misterioso, y que no todo está destinado a ser comprendido. La historia del leviatán quedó en las Escrituras. Un enigma para los hombres que buscan entender lo insondable. Pero para Job, y para quienes se atreven a mirar más allá de la superficie, el leviatán siempre será un símbolo de la grandeza y el misterio de lo divino. Un eco eterno de que algunas cosas simplemente deben ser admiradas desde lejos. El leviatán es una de las criaturas más enigmáticas mencionadas en la Biblia, y su origen ha sido objeto de interpretaciones, mitos y debates a lo largo de los siglos. Su mención más destacada aparece en el capítulo 41 del libro de Job, donde Dios lo describe como una criatura majestuosa y aterradora, símbolo de un poder indomable que escapa al control humano. Pero, ¿de dónde proviene esta figura tan misteriosa? En la tradición bíblica, el leviatán es descrito como un ser marino colosal, habitante de las profundidades del océano. Su origen está vinculado al poder creador de Dios, quien no solo creó al hombre y a las criaturas terrestres, sino también a las criaturas de los abismos. En Job 41, el leviatán es presentado como una criatura completamente bajo el dominio de Dios, pero inaccesible para el control humano. En Salmos 104, 25, 26 se menciona al leviatán de manera más sutil, como una de las criaturas que habitan el vasto océano. Allí surcan las naves. Allí está Leviatán, que tú formaste para jugar en el mar. Esto sugiere que, aunque aterrador en apariencia, el leviatán tiene un propósito en la creación divina, incluso si es incomprensible para los hombres. En Isaías 27, 1, se menciona al leviatán en un contexto más simbólico, como un enemigo que será derrotado en el tiempo final. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente huidiza. Al leviatán, serpiente huidiza. Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí, el leviatán adquiere un carácter alegórico, representando el caos y las fuerzas del mal que Dios vencerá en el juicio final. El concepto del leviatán también parece tener raíces en las tradiciones culturales y mitológicas del antiguo Cercano Oriente, particularmente en los mitos de los pueblos vecinos de Israel. Estas influencias pueden haber enriquecido el simbolismo del leviatán en la Biblia. Mito de Baal y Yam, Ugarit. En la mitología ugarítica, que proviene de la antigua ciudad-estado de Ugarit, se habla de un dios del mar llamado Yam, quien es derrotado por el dios Baal. Yam está asociado con una criatura marina llamada Lotán, descrita como una serpiente de 7 cabezas. Este Lotán comparte similitudes con el leviatán bíblico, tanto en su carácter caótico como en su asociación con el mar.
Tiamat en la mitología babilónica. En la epopeya babilónica de la creación, Enuma Elish, la diosa del caos, Tiamat, es representada como un monstruo marino gigante que es derrotado por el dios Marduk. Tiamat simboliza el desorden primigenio, que es sometido para establecer el orden en el universo. Aunque no es una equivalencia directa, el Leviatán parece compartir este simbolismo de caos y fuerza indomable. Simbología universal del dragón o la serpiente marina. En muchas culturas antiguas, las serpientes marinas o los dragones son símbolos de fuerzas primitivas, del caos y del peligro. Estas criaturas suelen ser derrotadas por héroes o dioses como parte del establecimiento del orden cósmico. El Leviatán parece encajar en este arquetipo universal, pero en la Biblia se destaca que es Dios quien tiene control absoluto sobre él. Desde una perspectiva simbólica, el Leviatán no solo es una criatura física, sino también un símbolo del caos, del poder incontrolable y de la fragilidad del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza y lo divino. Representa todo aquello que es inmenso, incomprensible y en última instancia, sometido únicamente a la autoridad de Dios. En el contexto de Job 41, el Leviatán es utilizado para recordarle a Job que hay cosas que están más allá de su entendimiento o capacidad de control. Así como el Leviatán no puede ser dominado por el hombre, tampoco puede el hombre cuestionar los designios de Dios. Algunos estudiosos han intentado dar al Leviatán una interpretación naturalista, sugiriendo que podría haber sido una criatura real, como un cocodrilo, una ballena o incluso un dinosaurio que sobrevivió en la memoria colectiva, como un mito. Sin embargo, estas teorías no explican del todo las descripciones bíblicas, que incluyen características sobrenaturales como lanzar fuego por la boca y ser prácticamente invulnerable. El Leviatán proviene de la intersección entre la imaginación divina y la riqueza simbólica de las culturas antiguas. En la Biblia, es una criatura creada por Dios para demostrar su poder y grandeza, un recordatorio de que incluso las fuerzas más caóticas están bajo su control. Su origen está enraizado tanto en la tradición judeocristiana como en los ecos de las mitologías del antiguo cercano Oriente, lo que lo convierte en un símbolo universal de misterio, poder y reverencia hacia lo desconocido.